entonces nosotros fuimos injertados, en este caso, si quiere cambie la palabra de injertado por adoptados como hijos. No éramos hijos. Y es como cuando si usted desea adoptar a alguien como hijo, aunque no salió de sus entrañas, es porque usted desea. Entonces hubo un deseo en el corazón del Padre de adoptarnos como hijos, pero solamente por medio de su preciosa sangre somos hijos. Esta mañana testé algo y le dije que bien a lo que la pastora Luz publicó, es real. No sé si lo vieron en el grupo, en el Arcanuncios, donde publicó lo de qué pasa con el cordero, ¿cierto? Cuando muere la sangre de ese cordero, ¿qué se hace con ella para que el cordero huérfano sea aceptado por una oveja, ¿cierto? Y era derramar la sangre del cordero muerto sobre el cordero huérfano para que cuando la madre huela ¿qué? Su propia sangre y lo acepte. Y eso sucedió con nosotros. Sobre nosotros se vació la sangre del cordero que murió. Era necesario que muriera para vaciarla sobre nosotros. Y cuando el Padre nos huele, no huele tu sangre, sino la sangre santa, kadosh, del cordero que murió por nosotros. Por eso fuimos nosotros aceptados. ¿Es hermoso? Dale gracias. Entonces, usted dirá, ¿qué título tiene? Mensaje enviado por el Eterno, 1 de enero de 2024. Es la palabra de hoy, ¿sí? Usted tomará si es algo profético, si es algo simplemente evangelístico, si es algo... Usted sabrá, si su espíritu lo toma en base a cómo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, quiere hablarnos a cada uno de nosotros hoy. ¿Listo? Y podríamos iniciar con el Evangelio, desde el Evangelio de Lucas. Lucas fue apóstol. Lucas fue apóstol, ¿usted qué dice? Y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, en el capítulo 21 de Lucas. Y nos dice así la Escritura, capítulo 21, verso 29. Dice... Y les refirió una parábola. ¿Quién? Yeshua. Mirad la higuera y todos los árboles. ¿Mirad a quién? Y todos los árboles. ¿A quién se estará refiriendo los que ya conocemos? ¿Mirad a quién? Mirad a Israel. ¿Ok? La higuera se refiere al pueblo, al verdadero pueblo del Señor. Ahora, si usted tiene algún problema en este momento porque los israelitas en gran mayoría ahora están renunciando, han renunciado a Yeshua, ya no lo aceptan como el Salvador de sus vidas y en gran parte a nivel mundial ellos están manipulando, sí, lo que es la élite, la mayoría de la élite están conformada por ellos, judíos. Pero esto no quiere decir de que el pueblo de Israel esté condenado. Porque la Biblia es clara y nos dice que Israel vendrá a conocer al Mashiach, a Yeshua, y lo tendrán que aceptar como el Mashiach. Y estamos viendo una conversión grande, masiva de judíos, ¿sí? Al Señor, a nuestro Señor, a Yeshua, al verdadero Mashiach. Eso está pasando ahora mismo. He visto varios testimonios de que son miles que están llegando a Yeshua, ¿ya? Y hay mucho rabino judío que está llegando al conocimiento de esa plena verdad y gloria al Señor por eso. Entonces no podemos maldecirlos, mucho menos desecharlos, porque esto estaba escrito de que tendría que haber un tiempo en que ellos estaban con su velo, el velo en sus ojos, cegados, para que nosotros, los llamados de pueblos, ¿cierto?, aparte de Israel, naciones aparte de Israel, entráramos los gentiles a la plenitud de ¿qué? Como dice la Escritura, a la plenitud, ¿sí?, del conocimiento de la gloria.
Entonces, como ya esto está prácticamente cumplido, hemos llegado, y si faltará, yo creo que falte menos del 1% a nivel global, de que conozcan la verdad. Yo podría decir que ya se cumplió, casi todos, mejor dicho, conocemos ya la verdad de Jesús. Y dice que cuando esto se cumpliera, cuando todo el número de los gentiles debía llegar al Señor, entonces caería el velo del pueblo de Israel y reconocerían al Mashiach como el Señor de sus vidas. Eso está ya ahorita mismo sucediendo. ¿Listo? Entonces está hablando en Lucas, el Señor, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas, al verlos saben por ustedes mismos que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, saben que el reino del Eterno está cerca. ¿El reino del Eterno está dónde? Está cerca. En verdad os digo, dice, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿No pasará qué? Wow. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones y sabemos que la higuera ya reverdeció. Es Israel. Volvió a ser nación desde 1900. Se empezó el proceso en 1947 y termina el proceso en 1949. ¿Cierto? Pongámosle más o menos 1948, Israel ya es nación. Ya es nación. Y hemos visto también que desde 1948, una generación, según la Biblia, está entre 70 y 80 años. Vayámonos al máximo, 80 años. ¿Cuándo terminaría la generación que vio reverdecer la higuera o la ha visto? ¿2000 qué? 2028. Y estamos en el 2024. ¿Cuántos años faltarían? 4 supuestamente. ¿Para qué? Y dice claramente, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y si leemos antes de lo que estamos leyendo en el capítulo 21 completo, todo lo que está anunciando el Señor, que es lo mismo que está en Mateo 24, de las señales y todo esto, usted está diciendo que todo esto, sí, todo esto dice que no pasará hasta que esa generación, ya que ve a la higuera reverdecer, ya, no pasará todo esto, no sucederá hasta que esa generación, sí, no cumpla ese tiempo. Estamos a punto de ver, estamos viendo cosas que están sucediendo. Verso 33, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Está diciendo, mire, todo lo que ustedes ven con sus ojos va a dejar de ser. Pero mis palabras, siempre que serán verdaderas, cumplidas. Verso 34. Estén alerta, no sea que su adversario, su corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Sobre cuántos? ¿Y de qué estará hablando que viene sobre todos? Verso 36. Mas velen en todo tiempo. ¿Qué es velar? ¿Estar qué? Atentos. Mas velen en todo tiempo. No está diciendo de lunes, ¿sí? De domingo a viernes. Y el sábado váyase de parranda, ¿cierto? Está diciendo, mas velen en todo tiempo, oren, orando, para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ya? Y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día que hacía, enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche ¿en dónde?
en el monte llamado de los Olivos. Pregúntele que está a su lado, ¿usted dónde pasa la noche? Entonces, en el día ejercía el ministerio, era maestro e enseñaba, era pastor, pastoreaba, era evangelista, ganaba las almas, ¿cierto? ¿En dónde? ¿En qué tiempo? En el día lo hacía, ¿ya? Hacía todo esto, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo, ¿a qué? ¿Dónde pasaba él toda la noche? Entonces, ¿qué hacía toda la noche? Y yo me pongo a pensar, no dice cuánto, pero su ministerio fue un poco más de un año, casi año y medio, ¿cierto? El real ministerio de Yeshua no fue de 3 años, fue de aproximadamente, sí, un poco más del año, casi el año y medio, ¿sí? Alrededor de 15 meses. ¿Y qué hacía? Oraba. ¿Dónde? Acostado en la cama. ¿Aló? Iba al monte de los Olivos. ¿Cuántas veces nosotros buscamos subir a la presencia? ¿Se acuerdan de una frase que yo mencionaba mucho? Sube al monte. Y hace poco el Señor a algunos les dijo, suba al monte. Porque del monte no podemos escaparnos. Escúcheme, ¿qué trae el monte? ¿Ya? El monte significa el lugar alto. Es un lugar alto. No importa la altitud que tenga. Es ¿sí? Prácticamente una similitud, ¿ya? Donde nosotros debemos decir, suba al monte. Ahora, usted no va a salir por la noche y va a coger al Cerro El Volador o al Cerro Nutibara, no. Subir al monte es ese sacrificio, buscar el espacio a solas con Él. Suba a su presencia. Suba a su presencia. ¿Por qué? Porque se ha descuidado mucho el estar ahí. Entonces queremos que nuestra batería se recargue durmiendo, descansando. Cuando realmente la unción se toma es en su presencia. Y su presencia se encuentra, vemos que el mismo Señor dice que no iba a dormir a la casa, dice, subía al monte de los Olivos. ¿A qué? A orar. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lo hizo? No sé si todo el año. Pero sí, yo sé que tuvo que haber sido gran parte de ese ministerio de un año y unos meses. Tuvo que haber sido este varón hermoso, nuestro Yeshua, asistiendo al monte de los Olivos. ¿Dónde lo capturan a él? En el monte de los Olivos. O sea que era su monte preferido, ¿o no? ¿Cuál es tu monte preferido? Ahora, miren lo que está anunciando desde el Evangelio de Lucas. El Señor dio la clave de cuándo sería su regreso, cuándo sería todo esto que iba a acontecer que les había anunciado a sus discípulos. Entonces dio las coordenadas en tiempo, dijo, cuando la higuera, ¿cierto? La vean que sucede esto con la higuera. Esa generación no terminará hasta ver lo que he dicho cumplido. Amados, somos esa generación. Dicho por la Biblia, dicho por casi todos los estudiosos de la palabra, de la Torá, de la Biblia, ellos todos concordamos con que es esta generación la que llegó al final. Escúcheme, es esta generación que llegó a ver esta palabra cumplida. Pero tenemos que estar bien preparados. Tenemos que estar bien preparados. Yo pregunto, ¿qué siente usted cuando usted está escuchando
que usted está entre la generación para ver el final de los tiempos. ¿Qué siente usted? Y yo le quiero decir, no sienta susto, no sienta miedo. Porque la Escritura dice claramente que si usted se ha portado bien y en obediencia, no tiene por qué temerle a la autoridad, a la justicia. Al contrario, tiene que tener gozo porque llegó el momento de la justicia y la paga. ¿Ya? ¿Quiénes deben tener miedo? Los que no han correspondido a la justicia. Ahora, primera de Pedro, primera epístola, carta del apóstol Pedro. Vamos ahí. Primera de Pedro. En el capítulo 4, ¿ya? Del verso 1 en adelante nos dice así. Por tanto, puesto que el Mashiach ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Está refiriéndose a nuestro Señor Yeshua. Y está diciendo que nosotros también, ¿qué debemos hacer? Armarnos también, ¿cómo? Como Él lo hizo, con el mismo propósito. ¿Y a qué se estará refiriendo? ¿Algo delicioso? Escuche bien, puesto que el Mashiach ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo ¿qué? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la palabra? Prepárense como Él se preparó para momentos de calamidad, para momentos difíciles, para la tribulación que toque pasar, la aflicción que nos toque pasar, enfrentar. Porque si Él nos está anunciando esto y si alguien deja de lado y no se prepara como le corresponde, será uno de los miles de blasfemos. Que blasfemarán y dirán, ¿dónde estás? Yo te seguí, me congregué tantos años y me dejaste tirado. No, no escuchaste, no obedeciste, no hiciste lo que el Señor estaba diciendo. Prepárense, ármense ustedes también con el mismo propósito que Yeshua se armó, se preparó. Yeshua se preparó. ¿Usted cree que Él subía al Monte de los Olivos a qué? A perder el tiempo. Fortalecerse. Quien asiste a un gimnasio es ¿para qué? Para que su cuerpo ¿qué? Resista. Tomar ¿qué? Resistencia, fuerza, valentía, coraje en el momento, ¿cierto? De que necesita que su cuerpo responda, lo tiene al tanto. Y aquí estamos hablando de la parte espiritual. Ármense como el Señor se armó. ¿De qué se armó el Señor? ¿De qué se armó? Amor. ¿Sí? Del gozo de ver a todos salvos. ¿De qué más se armó? De una templanza tan extrema que no abrió su boca ante el que lo ofendía. ¿Seguimos? Se armó. ¿Pero dónde? Buscando la presencia de papá. En el Monte de los Olivos. No pegado en el televisor siempre. ¿Aló? Verso 2. Estaba diciendo, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, y es Yeshua, para vivir el tiempo que le queda en la carne. No ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad del Eterno. Está hablando de nosotros. Que nos armemos como Él se armó, ¿cierto? En el mismo propósito para esto, ¿ya? Para vivir en el tiempo que nos queda en la carne, aquí en la tierra,
pero que ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad ¿de quién? De Elohim, del Eterno, del Señor. Hoy vinimos a ser ¿qué? Instruidos para que vayamos y hagamos la voluntad del Eterno. Aquí está diciendo el verso 2 al final, sino para la voluntad de Elohim, del Eterno. Verso 3, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, usted ya y yo vivimos un tiempo, varios años, donde agradamos a nuestros llamados amigos, ¿cierto? Las borracheras, las tantas cosas que pasaron, está diciendo, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Habiendo andado en ¿qué? Sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables, idolatrías. Abominables idolatrías. ¿Pasamos por eso, sí o no? ¿Hay alguien que no? ¿Habrá alguien que no haya pasado por nada de esto? Y eso que aquí faltan cosas por ser anunciadas. ¿Ya? Pero entre lo que es andando en sensualidad, lujurias, ahí está hablando, y orgías, está hablando de todo el desenfreno sexual, todo lo que es el pecado sexual, ¿ya? Embriagueces, abominables idolatrías, no solo con bultos de yeso que tenían, ¿cierto? Muchos, imágenes, cuadros, sino personas que en su corazón eran ídolos, ¿ya? Un hijo, una hija puede ser ídolo. Y lo hemos escuchado mucho. Hace poco le decía a alguien, ame mucho a sus hijos. Ámelos grandemente, pero tenga límites. Escuche bien. Ame mucho a su papá, su mamá, su esposo, su esposa, sus hijos, no sé quién. Ámelo con todas las fuerzas de su corazón también, pero guarde el límite que no sobrepase, ¿sí? Y se vaya a una idolatría. Idolatría. Cuando usted está sintiendo que ama en demasía a un hijo, una hija o a alguien, su esposo, su esposa, deténgase. No empiece a aborrecerlo, no. Ponga límite. Y si usted tiene el Espíritu del Señor, el Ruaj del Señor, créame que Él le va a ayudar a usted a decirle hasta aquí. Hasta acá, sí, porque si pasas de ahí, es tu ídolo. Cuando usted hace cosas por encima de lo que debe hacer por alguien, supuestamente por amor, cuando usted sobrepasa el límite de lo que debe hacer por alguien, y eso es fácil, porque si usted no consulta al Señor hasta dónde tiene que ir con sus propios hijos, esposo, esposa, usted estará por fuera de la voluntad y desobedeciendo. ¿Sabía eso? ¿No? Una pregunta, si estoy equivocado, me responde. ¿El papá del hijo pródigo quería al hijo pródigo? ¿Por qué nunca fue a buscarlo? Estoy equivocado, me dice. Listo, me corrige. Pero yo veo que hay límites. Y que por más amor que usted tenga por alguien, tenga el límite. Porque el Espíritu Santo, quien tenemos la comunión con Él, sabemos hasta dónde llegamos a ayudar a alguien y hasta dónde no. Sabemos a quién ayudamos y a quién no ayudamos. Ay, hay que ayudar a todo el mundo. Pues llame al diablo. ¿Aló? Hay personas a las que no se les puede ayudar. ¿Aló? Ay, pero es que la palabra dice, al que te pide, dale. O sea, a todo el mundo, al que te pide, dale. Ah, pues vaya, dele todo su salario.
Y volvemos al punto, ¿por qué Pedro no le dio dinero al paralítico? Pedro no tenía dinero. Y lo he enseñado mucho. Pedro y los discípulos recogían ofrendas. Sí. ¿No tenía dinero? No, simplemente él, ¿qué hizo? Él no necesita dinero porque se vuelve más mendigo. Él necesita ser levantado, sanado en su espíritu y en su cuerpo. De lo que tengo, te doy. Pero como alguien no tiene discernimiento, ¡ay, pobrecito! Y eso empieza a repartir por todos lados y a hacer el bien a quien no quiere el Señor. Porque dice el Señor, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces, si el Señor no quiere tener misericordia de él, ¿yo por qué tengo que? ¿Está entendiendo? Nos metemos en problemas a veces. ¿Hay tan despiadado? No. Puesto en el lugar que es. Razono lo que tengo que razonar desde el Espíritu. Y la bendición del Eterno no es para todo el mundo. Porque entonces Jesús fue despiadado. Señor, aún dame de lo que de la mesa está cayendo, pues al menos déjame, yo como las migajas, imagínense. ¿Cómo le dice a esa mujer que estaba hambrienta? Y le dice, no está bien dar el pan de los hijos a usted. Y le dice perrillo. ¿Por qué? ¿Es que el Señor no es todo amor? Para aquellos que dicen, ay, es que el Señor no es todo amor, ¿por qué no le dio entonces del pan de la mesa? ¿Alguien me puede responder por qué el Señor, siendo amor, no le dio del pan de la mesa a ella que estaba hambrienta y a su hija? Porque las cosas sagradas, las bendiciones del reino son para los hijos verdaderos del reino. Y ellos, si quieren comer de la mesa, que vengan y acepten a Yeshua Mashiach como el Salvador de su vida, para que obtengan ¿qué? Las bendiciones como tú y yo, hijos del Eterno, las tenemos. ¡Ay, pobrecito! No tenga misericordia del que el Señor no quiera tener misericordia. No sea más bueno que el Señor. Yo aprendí a no meterme en problemas. Y en el discernimiento que Él me da, Él me dice sí o no, y hasta dónde ayudo. Mi hermano Carlos estaba conmigo en estos días, estábamos almorzando, ¿se acuerda? Y vino uno pidiendo comida. Insistía, nos hacíamos que no escuchábamos. Hasta que era tanta la insistencia, y yo ya lo había notado, cuando él venía yo lo noté y discerní que había. Y paraba al pie porque muchas veces fastidian. Deme al menos un pedazo de esa carne que usted está comiendo. Miren, uno puede darle el plato entero, pero yo supe que había ahí. Le dije a la mujer del restaurante, dice, dale un plato de arroz, dale una porción de arroz. Yo no sé si mi hermano Carlos se quedó pensando, me importa un pepino lo que piensen ustedes, mi hermano Carlos y el que sea, los amo mucho, pero yo hago la voluntad del Padre. ¿Listo? Algunos me han juzgado. Hace poco el Señor dijo, yo soy el que lo juzgue. En fin, pedí una porción de arroz, se le dio. El hombre se quedó como que no sabía qué hacer. Y yo dije, si la tira, si la toma. Y la tomó. Se sentó en la mesa, cogió la salsa de tomate, las salsas y le echó salsas, la mezcló y se llevó el plato. Y las mujeres de ahí, eso dio pie para darles el evangelio, el por qué lo había hecho. ¿Ya? Y les dije, es que no todo el mundo es apto para recibir las bendiciones del Señor. Se quedaron como, o sea, son momentos en que se puede usar, el momento para evangelismo. Y supieron el por qué no se le había dado. ¿Por qué? Porque es un hombre que tenía un corazón que en el momento no quería nada con el Señor. Nada es nada. Y sé que él al recibir ese plato de solo una porción de arroz, el Espíritu le tuvo que haber hablado interiormente qué pasaba. Fue confrontado, lo sé. Ahora,
Escuche bien. Vamos para el verso 4 para el verso 3. Sí, verso 4. Y en todo esto se sorprenden de que no corran con ellos. ¿Quiénes? Los gentiles con que andábamos, ahora se sorprenden porque ya no andamos en sus fechorías, en su maldad. Y está diciendo, y en todo esto se sorprenden de que no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. ¿Algunos de ustedes se han sentido ultrajados por los que anteriormente eran amigos? Algunos sí. Familia y amigos, con los que había embriaguez y había todo esto. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne, como hombres vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Elohim. ¿Están entendiendo? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues que prudentes y de espíritu ruaj, sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros. ¿Esto está funcionando en usted? Pues el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Cuando usted ama, ese amor le cubre multitud de pecados. ¿Sabía eso? Cuando usted ama, solo porque usted ama, es como un borrador de lo que usted ha hecho. De muchas cosas, multitud de pecados. No le está diciendo cuáles. Solo que usted, solamente por amar. Pero es que aquel me cae no tan bien, No, es que no podemos amar. La Escritura es clara que yo no puedo amar al que me hace bien. ¿Cierto? No tiene ningún, significado yo amar al que me hace el bien. Él amó a todos. Él nos amó. Es tan así que cuando Él muere en el madero, hace 2000 años atrás, Él murió por todos. ¿Ya? Buenos y no tan buenos. ¿Y ese amor qué? Fue el que nos llamó. ¿Dónde estábamos? Enemistados con Él, ¿sí o no? Sí. Haciendo lo malo. Y pues por ese amor nos cubrió una multitud de pecados. Ese amor que Él entregó en el madero, Él se entregó por amor. Verso 9, sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. ¿Aló? Sea hospitalario. Y sin murmuración. Sea que usted hospede a alguien, o sea que usted sea hospedado. Todo por amor y sin murmuración. Listo, con amor. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. ¿Ya? Si usted le va a servir a alguien, sírvale, pero después no esté murmurando de lo que hizo, del favor que hizo. No esté murmurando del favor que recibió ambos. Ninguno de los dos murmure, porque eso no conviene. Si usted va a hacer un favor, hágalo, que su mano izquierda no sepa lo que la derecha hizo. No esté contando qué hace. Ay, yo le di tal cosa a Julano, yo lo invité a esto, yo hice aquello, yo le di una... ¿Aló? Hágalo. No cuente, no murmure. Verso 10. Según cada uno ha recibido, ¿sí? Un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Elohim. ¿De la multiforme qué? Gracia, la multiforme gracia del Señor. Y aquí viene lo siguiente. Hemos aprendido, ¿cierto?, ¿qué es la gracia?
Si recordamos prácticamente, la gracia es un don de nuestro Padre. Ojo, la gracia es un don de nuestro Padre Celestial. Y muchos pueden decir que directamente de Yeshua. La gracia proviene del Padre. La gracia proviene del Padre, que es el que permitió, ¿cierto?, enviar su único Hijo a ser entregado. Entonces la gracia es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo, Yeshua. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Yeshua el Mashiach. Eso es prácticamente la gracia. Ahora, si miramos el significado de la palabra gracia desde el hebreo, la palabra hebrea para esto en español tiene que ver con clemencia, clemente, ¿ya? Como está en Éxodo 34, verso 6. Y es canón, palabra, que se relaciona con el sustantivo hebreo ken. Esta palabra ken, K-H-E-N, muchas veces se traduce como gracia, pero también puede traducirse con palabras como deleite, ojo, como deleite, favor, encanto o belleza, desde el hebreo, ¿ya? Con deleite, favor, encanto o belleza. O sea que la gracia del Señor sobre nosotros, ¿qué es? Para Él es un deleite, perdonar. Escuche bien, para el Señor la gracia, ¿sí?, por la cual obtenemos el perdón también, entre tantas cosas, le genera deleite al Señor. ¿Por qué? Porque en ese perdón que no merecíamos nos está dando ¿qué? Salvación, ser hijos. Por eso Él ama tanto, Él quiere tanto que usted perdone. Por eso Él tanto anhela que usted busque al que está enemistado con usted y lo perdone. ¿Ya? Lo perdone. ¿Cuántas veces usted ha buscado a una persona y le ha pedido perdón? Hasta que el Señor ya le diga, basta. Porque hay veces que el Señor a usted le puede decir, no ores más por ese pueblo porque yo no te voy a escuchar. Cuando el Señor le diga, no ores más, pare. ¿Aló? Si usted está orando por alguien y el Señor le dijo ya no más, si usted sigue orando, se mete en problemas. ¿Aló? Y hoy estamos tocando con algo que tiene que ver con la religiosidad. Porque la religiosidad mete un pensamiento, ¿ya? Y es de que usted tiene que orar hasta la muerte por lo que usted cree que tiene que orar. Y muchas veces es falso. ¿Cómo trabajan los espíritus? Hay un espíritu que a todos nos ha perseguido y se llama el acusador. Y el acusador dice, escúcheme, como si fuera el Señor, no que eres tan bueno, entonces ¿por qué no le haces el bien a aquella persona? No que es misericordia el servir a los demás, no que es gracia y compasión, todo esto lo que has aprendido, y mira, no estás ayudando a fulano, a uno de los hijos del diablo, que en el momento el Señor no quiere tener misericordia por él. ¿Aló? Pero el acusador viene, le mete, le infunde en su mente ¿sí? Y hasta miedo. Entonces usted resulta haciendo algo que no debía hacer pensando que es del Señor. ¿Por qué cayó? Falta de estar en el monte, en verdadera comunión, en intimidad con el Señor. Para que le dé ¿qué? Sabiduría, conocimiento, revelación, discernimiento.
Así de sencillo. Cuando usted y yo estamos en el monte, en la presencia del Señor, usted no necesita 20, 40, 50, 80 días de ayuno para saber algo. Usted mira y usted ya sabe. Usted está así, cuando menos pensó le preguntó a una persona, ya sabe quién es, sabe qué hay dentro, sabe qué intenciones lleva. No sé si a usted le está pasando esto. Si no le está pasando, usted necesita subir al monte. Porque si no, se va a perder fácilmente. Porque el Señor dijo que en este tiempo habrán falsos maestros, apóstoles, profetas, todos. ¡Falsos! Entonces uno de esos se le viste como ángel de luz y usted le va a creer. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. Porque el Señor está hablando así hoy a este pueblo, porque quiere que despertemos. Y que por donde andemos tus ojos sean luz. ¿Qué hace la luz cuando ve oscuridad? ¿Sabe que es oscuridad? ¿O no? Pero si sus ojos son una oscuridad, no pueden ver que está en la oscuridad. Santo. Ahora, es tremendo lo que estamos viendo. La gracia, esa gracia del Señor. A ver, ¿cómo obtiene usted la gracia? La gracia del Señor, del Eterno Elohim. Primeramente usted tiene que saber que la gracia no solo nos trae salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Ya? Es lo más grande, sí. Pero no solamente eso, sino que ¿qué hace la gracia? Nos transforma y nos ayuda a obedecer a Elohim, al Eterno, en nuestro diario vivir. Eso debe ser la gracia. La gracia debe estar haciendo esto ¿en qué? En nuestra vida. Enseñarnos a vivir la vida de piedad, ¿ya? Obedeciendo a diario los mandatos del Señor. Nos enseña entonces la gracia a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. ¿Ahora está entendiendo entonces qué es la gracia? La gracia no es que a usted el diablo le meta los dedos en la boca. Porque ningún hijo del Señor es tonto. ¿Aló? Mansos pero no mensos. Mansos. Entonces, ¿qué le está enseñando? Que la gracia, ¿qué hace? ¿Qué hace la gracia? Que nos da la valentía, ¿para qué? Para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Y entre las cosas que nos alejan de Él pueden ser personas. ¿Ya? Y en el verso 11, donde estamos, dice: el que hable conforme a las palabras que Elohim, que el Eterno, ¿sí? Del Eterno. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Elohim da, el Señor le da, para que en todos el Señor, el Eterno, sea glorificado mediante Yeshua Mashiach, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. ¿Sí? Así es. Escuche bien, el que hable conforme las palabras del Señor. O sea, si usted predica, hable porque el Señor pone en usted la palabra, no hable de cosas que el Señor no quiere. Hable con sus amigos cosas que sí, pero en la parte de predicar la palabra sean las palabras del Señor. ¿Ya? Y si usted sirve, ¿ya? El que sirve, que lo haga por la fortaleza que el Señor da para que en todos sea glorificado mediante el Señor. Eso se refiere a esta palabra que estoy leyendo. ¿Cómo debemos imitarlo? ¿Cómo debemos imitarlo? Y seguimos ahí, entonces, estamos en el verso 11, seguimos en el verso 12, y estamos hablando ya entonces estamos cerca al final. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos,
como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Y hay creyentes que cuando surge una prueba, se sorprenden. Escúcheme, no se sorprenda. Simplemente glorifiquen al Señor. Y de gracias por todo. La Escritura dice que debemos dar gracias por todo. Por todo, no solo por lo bueno, sino por lo que no parece tan bueno. Demos gracias. Me despidieron. No lo entiendo, gloria al Señor. Algo mejor tendrás. ¿Ya? Cualquier cosa que esté sucediendo, glorifique al Señor. Pero si lo que le está sucediendo es por causa de la consecuencia de un mal proceder, de un pecado, entonces, bueno, también glorifíquelo, porque con esto, la consecuencia que te está permitiendo pasar, te está haciendo notar que debes cambiar. ¿Cierto? También Él muestra esto. Verso 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos del Mashiach, regocíguense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Cómo debemos regocijarnos en medio de todo eso? De los padecimientos, con alegría. Con alegría. Serio. Y esto parece como que a estos se les está hablando para que se vuelvan, como la palabra, cuando te gusta el dolor, masoquista. Esto es como para que se vuelvan, no. Para el mundo parece eso. El mundo diría, pero estos son masoquistas, les gusta el dolor. No. No es que nos guste el dolor, sino que el sufrimiento, ¿sí? Nos lleva a ¿qué? A ser perfeccionados, a aprender que obediencia. No anhele el sufrimiento como hablábamos hace 8 días, no lo anhele. Pero cuando el Señor le permita pasar por el sufrimiento, la aflicción, gloríese y alégrese, porque algo bueno después de ese sufrimiento viene. Algo grande viene. ¿Está entendiendo cómo debemos marchar? Alegrarnos. Yo no sé usted si en la prueba usted ha llorado y se ha entristecido y se ha llenado de amargura. Es difícil. Cuando hay una dificultad, una prueba del Señor, una aflicción, es difícil en el momento querer manifestar alegría. Es casi que para muchos imposible. Es difícil adorar. Es difícil cantar alabanzas. ¿Aló? Que caiga alguien, un ejemplo, en estado de una enfermedad grave, diagnosticado de muerte, ¿ya? Y que por lo que usted diga, alabado sea el Señor, otro va a decir, ¿cómo? Se está gozando porque se va a morir. No, usted sabe por qué está alabando al Señor, ¿cierto? Usted sabe. Y más si la persona es preparada y ya está preparada para irse con el Señor, debe haber gozo en nosotros. Uno más para el Señor, ¿cierto? Es difícil, pero no es imposible tener el gozo en el momento de la prueba. Cuando venga la prueba, la dificultad, trate de gozarse. ¿Por qué? No mirando lo que le está sucediendo, no. Mirando lo que va a pasar después de la prueba. Mirando el premio que el Señor le va a dar después de la prueba. Porque créame que somos más que vencedores en Él hace tiempo. Somos más que vencedores, ¿o no? Todavía no se ha acabado esto. Estamos aquí todavía en esta tierra, ¿cierto? Si son vituperados por el nombre del Mashiach, sean dichosos, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y del Eterno reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Están entendiendo?
Si alguien los menosprecia, se burla y los vitupera por causa del que ustedes portan, llevan, sean dichosos, gócense. Gócense. Hace 8 días pasaba eso. ¿Sí? Vituperaban. Y no el que ustedes cristianos, sí, gente así. Vituperando. Pero en ese momento, ¿sabes qué? El Señor nos permite pasar ese momento quizás un poco como amargo, pero en ese momento tomemos ánimo. Pues ese vituperio viene de parte de Satanás porque sabe que llevamos la presencia del glorioso. ¿Sí? Satanás no ataca a los suyos. Satanás ataca a los hijos verdaderamente del Señor. Hácelo fuerte. A Él sea la gloria. Aleluya. Por ellos, el Señor es blasfemado por ellos, pero por nosotros lo es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. ¿Ya? Está diciendo que de ninguna manera sufra. Pero si alguno sufre como creyente, que no se avergüence, sino como tal glorifique al Eterno. Como tal glorifique al Eterno. O sea que sufrimos por causa de ¿quién? Del Mashiach. Y si sufrimos por causa de Él, está siendo glorificado en medio de ese sufrimiento que nos permite, ¿ya? Verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. ¿De quién? Del Señor. Porque es tiempo de que ¿qué? Que el juicio comience por la casa del Señor. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio del Señor? Yo se los había dicho. Hace un tiempo les dije. Viene un tiempo de juicio. Viene un tiempo de juicio. Y empieza por casa. ¿Cuántos recuerdan eso? Y créanme que ya empezó. Esto ya empezó. Ya empezó. Y oremos porque hay muchas almas que van a ser cortadas. Quiera usted o no quiera, esto va a pasar. Pero ore, porque los que van a ser cortados, su alma no se pierda. Escuche bien. Hay muchos en cárceles. Y hablemos en un caso de Estados Unidos que hay pena de muerte. Hay muchos allí que ya están sentenciados, van a juicio. Y el juicio que se les dio es pena de muerte, van a morir. Pero aunque van a morir, muchos de ellos ya recibieron a Yeshua Mashiach. Y si se mueren ellos físicamente, se van a ir con el Señor. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hay muchos creyentes, que eran creyentes, o dicen ser creyentes, pero que no estaban obedeciendo a la voz del Señor, y el Señor a muchos de esos los va a cortar. Y oremos para que en misericordia, si Él quiere que oremos por ellos, por misericordia, sean salvas sus almas. Porque el juicio ya está ejecutado, ya está mandado. Cuando un juez da la sentencia de un juicio de muerte para alguien, usted por más poder que tenga no lo puede salvar. El juez ya decidió. ¿Aló? El único que podría abrogar esto es el mismo rey. Y eso que falta ver. Si por las leyes que tenga, tampoco él podría. ¿Se acuerdan cuando Daniel, que quiso abrogar, que quiso, venga este edicto que ustedes me hicieron firmar, buscó la forma de abrogarlo, de interrumpirlo, de cancelarlo con Daniel, y él siendo rey no pudo, porque él mismo había firmado, había sellado que nadie podía, ni él mismo,
¿qué? Anular el edicto. ¿Qué tuvo que hacer Daniel? Que el Señor al que tú le sirves, ¿sí o no?, te cuide, te salve. No había más. Esto está siendo una palabra, y es una palabra fuerte, porque es un tiempo de juicio. Ahora, habrán otros que van a ser cortados, también el Señor me dejó saber. Van a ser otros cortados. Y entre esos cortados, ¿quiénes van a ser cortados? Aquellos que para lo que se viene tan fuerte en este mundo no lo van a soportar. Porque el Señor dice, yo pongo carga, yo pongo prueba sobre alguien. ¿Sí? Pero es una carga, una prueba que yo pongo, la cual podrá soportar. Él no pondrá carga sobre alguien que alguien no pueda resistir. Entonces Él sabe a quiénes tendrá que sacar de este, ¿sí?, momento. Ya, dirá, hasta aquí llegaste, vienes conmigo, se salva su alma, pero no estará para el final. Hay personas que el Señor va a cortar antes de. ¿Por qué? Porque si los deja se perderían sus almas. ¿Está entendiendo? Entonces unos van a ser cortados en el juicio del Señor y premiados. ¿Ya? No estarán en esa parte de gran tribulación. Y otros, ¿ya?, que serán cortados por la desobediencia y por la misericordia. Muchos de ellos podrán ser salvos, otros no. ¿Ya? No todos serán salvos, porque muchos de ellos, conociendo la verdad, no la hicieron. Y al que más se le da, más se le exige. Al que más se le da, más se le exige. ¿Están entendiendo? Entonces sepamos por quiénes debemos orar. Estamos en el verso 18. Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Ya? El juicio empieza por casa. Y si en este juicio dice, si los justos con dificultad se salvan, ¿qué será de los impíos y el pecador? ¿Quiénes son los impíos? Los impíos no son los que no conocen la palabra. Esos se llaman inconversos, no se han convertido, quizá porque no conocen la palabra. Pero el impío es el que aún conociendo la palabra actúa con impiedad, impíamente. Y sí que hay ministros, sí que hay líderes, sí que hay servidores en el mundo entero que dicen ser hijos del Señor, pero actúan impíamente. Y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Verso 19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad del Elohim, del Eterno, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Eso nos toca a nosotros. Los que sufren conforme a la voluntad del Eterno, encomendemos nuestras almas a Él, al fiel Creador, haciendo ¿qué? El bien. Primera de Pedro, en el capítulo 5, ¿ya? Primera de Pedro, en el capítulo 5, seguimos ahí, dice, por tanto los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, está hablando Pedro, y testigo de los padecimientos del Mashiach, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño del Eterno entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere el Señor, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Esto va a ser publicado para que todos los que sirven al Señor, aquellos que dicen ser pastores, tienen que escuchar esto. Porque sobre los pastores que no hacen la voluntad del Señor, hacen su propia voluntad y tienen ganancias deshonestas. ¿Qué es ganancia deshonesta? ¿Qué es ganancia deshonesta? Están pastoreando en la iglesia,
recibiendo el dinero del Señor en sus manos, diezmos, ofrendas, todo, pero tienen una doble vida, tienen una doble personalidad, no aman realmente y sus vidas están en pecado. Hay trampa, hay mentira, hay avaricia. Son hijos del diablo. Y ellos serán de los que llevarán en este juicio, ¿sí? No muy buena paga. Tremendo. Pastoren el rebaño del Eterno entre ustedes, velando por él. No por obligación. No por obligación. Hay pastores que llevan la iglesia, que llevan el rebaño, y sienten una carga y sienten como obligación. Ya no sienten amor, no hay amor. Sienten como una carga, como que tocó hacerlo. Como que estuvieran obligados, porque tengo que dar cuenta al Señor y si no lo hago, pues no lo haga. El pastoreo tiene que ser con amor. Si alguien no tiene amor en su corazón por los demás, no puede ser pastor. No puede pastorear. Cuando sabes que tienes amor, cuando quieres entregarlo todo por la obra, cuando no te importa el tiempo, el día, el clima, lo que sea, y si alguien te necesita, ya estás. ¿Aló? Ahí estás. Hay pastores que solo están ahí para obtener la ganancia. El trabajador es digno de su salario. Pero ¿qué trabajador? Unos trabajan solo por el dinero. Y yo le digo a usted, mi hermano, trabaje. Trabaje por satisfacción mutua. ¿De quién? Primeramente, como para el Señor haga las cosas. Segundo, porque usted se deleita en ese trabajo que el Señor le está dando como bendición para su sustento. ¿Ya? Porque si no fuera por ese trabajo que el Señor usa a un hombre o una mujer y lo contrata, usted no tendría esto. Entonces ore por sus superiores. Y tercero, también por su jefe. ¿Ya? Hágalo en ese sentido, demostrando el gozo al Señor, a su jefe y a usted mismo. Si usted está aburrido en un lugar, renuncie. Si usted está haciendo un trabajo, se siente obligado, renuncie. Porque usted con sus manos lo que está haciendo en ese lugar está maldiciendo. Ame el empleo, ame el trabajo que el Señor le da. Ámelo. Ámelo. Y si no es lo que usted quiere hacer, entonces dígale al Señor que le abra otra puerta con lo que usted ama hacer. O que ponga en usted, en su corazón, amor por lo que hace o por lo que lo llevará a hacer. Pero las personas que no tienen amor por el empleo que tienen, es porque en su corazón hay algo que todavía no ha sanado, no ha sido sanado. Y en ningún empleo, en ningún trabajo, en ningún empleo parará. Porque por más empleos que le resulten, tiene algo en su corazón que no le permitirá ver con gozo la bendición laboral. Pueden pasar por las miles de empresas en el mundo y ninguna les servirá. Tiene que sanar en el corazón lo que tiene que sanar. Verso 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que, ¿sí?, les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y hablaba con los servidores y con varios que hemos hablado y les decía, y le doy gloria al Señor, ¿cuándo se han sentido forzados a hacer algo? En la congregación nunca se le ha dicho, tienes que ir a hacer esto, tienes que hacer acá. Ustedes tendrán que hacer tamales y venderlos. Ustedes tendrán que venir y limpiar las sillas. Ustedes tendrán. Nunca se les dice.
Acá el trabajo es voluntario. Porque no es para mí, es para el Señor. Pero hay iglesias donde forzan. Hay iglesias donde los pastores dicen, hermano, usted esta semana, ¿sí? Y le dicen así, esta semana lava los baños. Usted esta semana barre. Usted esta semana, sí, con señorío sobre ellos, se enseñorean. Y todo tiene que ser hablado en amor. Usted nunca va a ver en la Escritura que Yeshua les hablaba, ¿cierto? Pero esta semana todo el pescado será para nosotros. ¿Cuándo dijo? ¿No? ¿Cuándo se enseñoreó? Con amor. Y cuando les instruía, y cuando les decía, vayan. No dijo, tienen que ir, les decía, vayan. Prediquen. Cuando los comisionó, vayan. ¿Cierto? Vayan. Porque el Señor siempre es así. Cuando un ministro impone las cosas, no es del Señor. Yo conozco el Señor que le habla a Gedeón y le dice, pregúntales, y los que, ¿sí?, deseen devolverse a su casa, déjalos ir. El Señor no presiona a nadie. ¿Aló? El Señor no obliga a nadie a servirle. ¿Por qué? Porque Él pretende que tu servicio y mi servicio sea por amor. Y si aquí, en este lugar, hay algún servidor que no hace la labor por amor, hablamos después. No hay represalia, no hay nada, simplemente entregue el uniforme. Porque así como yo hablo de las ofrendas que entran en el arca del tesoro aquí, de la persona que no trae disposición en su corazón y que entrega una ofrenda con avaricia, no la presente. Así usted traiga 1 millón, 2 millones, 50 millones de dólares que ya no los traiga y no me los presente en el arca del tesoro, porque mancha. Déjelos para usted. Pero la persona que tiene agrado, preséntelo con amor. Preséntelo con amor. He estado que hago una oración en mi secreto, no la he hecho. Y es decirle, Señor, tú que conoces los corazones, ofrenda que venga con avaricia, deténlo. No sé cómo deténlo. No la he hecho. Porque esto no convendría. No conviene. Pero yo creo que hay tanta misericordia del Señor hoy que está diciendo, puede pasar. Dispongámonos a servir al Señor con todo, con amor. Desde las ofrendas que entregamos al Señor, como desde ir y visitar a alguien, como desde ministrar, predicar la palabra, como también de recoger, sí, aún si toca recoger el mugre, aún si toca limpiar, hágalo con amor. Si usted me hace a mí un favor, hágalo con amor. Si yo le hago a usted un favor, se lo hago con 1000 amores. Si nos hacemos el bien, hagámoslo con amor. ¿Ya? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible, incorruptible de gloria. Entre las coronas que recibiremos una que es de gloria. ¿Por qué? ¿Y cuándo? Cuando nosotros hagamos la labor como realmente debemos hacerla. Si recibimos esa corona de gloria por el servicio que con amor dimos al Señor, la tendremos por siempre. Así mismo ustedes, los más jóvenes, ¿cuántos? Así mismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. ¿Por qué se ríen? Estén sujetos a los mayores. Y todos revestidos de humildad en su corazón. ¿Ya? En su corazón. Revestidos de humildad en su corazón. Trato, sí, en ese trato mutuo. Porque el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Da gracia a quién? Ahora, la gracia. Vimos que es la gracia. Es esa cantidad de ¿qué? Prácticamente de cualidades, de atributos que el Señor son y los permite en ti y en mí.
Es por eso que la Escritura nos dice claramente que cuando tú portas la gracia, cuando usted se hace portador de la gracia, entonces los atributos del Señor que están en usted, entre esos la humildad, hacen que el Señor le dé todo el favor que usted necesita. Y no solo eso, cuando usted va a cualquier lugar, la gente lo mira y ve en usted la gracia del Señor. Es como si vieran el mismo Señor. Y entonces le dirán, usted es bienvenido, ¿qué necesita? Vea, y le abren las puertas. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez le ha pasado? Cuando usted entra en algún lugar, usted entra a un banco, usted entra a un EPS, usted entra en cualquier institución y como que, y usted se siente como que hasta hoy que estará pensando todo el mundo que, ¿por qué? Porque te están atendiendo como ¿quién? Como al hijo del rey. Y no se aguantan y a veces preguntan, ¿usted quién es? Es que yo no sé, en usted hay algo como que eso tiene que pasar. Portadores de la gracia. Pero ojo, habrán hijos del diablo en esos lugares también, que al ver la gracia querrán que responder con qué, con agravio. Les ha pasado también que entran y sin usted hacer nada lo tratan como, ¿sí? Porque son hijos del diablo que no toleran la gracia en usted del Señor, porque ellos no la tienen. Hay envidia. Y usted dice, pero no me conocen. Esa alma personalmente no te conoce, pero el demonio que hay dentro de esa persona sí sabe quién eres, porque ve el sello en tu frente como hijo del Eterno, como ese hijo que el Señor ha sellado. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Eterno para que Él les exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado ¿de quién? De ustedes. Entonces, esto es una exhortación a los ministros, como también a todos los siervos del Señor, a los que les servimos, sirven al Señor. El Eterno tiene cuidado de todos nosotros, sí. Y tenemos que echar en Él toda ansiedad, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Seamos, dice el Señor, sean de espíritu sobrio. Estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorarse. Pero resístanlo, firmes en la fe. Al diablo se resiste con fe. Al diablo se resiste con la palabra, con la presencia del Señor. Sabiendo que las mismas experiencias experiencias de sufrimiento que se van cumpliendo en ustedes, hermanos, en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, después de que hayan tenido esa aflicción, el Eterno, el Señor de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en el Mashiach, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá. Verso 11 dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Así es. Ahora, por último, hay un tiempo donde Él requiere a su esposa para hacerla descansar en su agobio, de su agobio. Hay un tiempo en que el esposo, estamos hablando del Eterno, del Señor, de nuestro Yeshua. Hay un tiempo, por último, hay un tiempo donde Él requiere a su esposa para hacerle descansar de su agobio. ¿Ustedes qué creen que cuál es ese tiempo? ¿Cuál será ese tiempo, mis amados? Yo quiero decirles algo. Ese tiempo es ya. Ahora, miremos la palabra agobio. Agobio se denomina, ¿sí? Agobio al acto y el resultado de agobiar. Y este verbo alude a generar preocupación, ansiedad, tristeza, aburrimiento o dolor, prácticamente estrés en extremo, ¿cierto? O dolor, estrés a un sujeto.
El agobio de este modo se asocia a la opresión, el sofoco, la asfixia y el abatimiento que una persona experimenta por una angustia o una presión que le resultan difíciles de soportar. Eso es agobio. ¿Y el Señor qué está queriendo? ¿Que su esposa qué? Él dice, el Señor está diciendo, un tiempo, quiere un tiempo. Él requiere de ese tiempo de su esposa, que somos nosotros, para hacerla descansar del agobio. Porque Él sabe que si nosotros no descansamos del agobio, no seremos salvos. ¿Usted sabía eso? Éxodo 20. Claramente nos dice en Éxodo capítulo 20. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20? Y usted puede estar pensando, los mandamientos. Sí, muy bien, conoces la Biblia. Éxodo 20 nos dice, acuérdate del día de descanso para santificarlo. Gloria al Eterno que usted se acordó de hoy de Él. ¿Dónde están los demás? Acuérdate de ese día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿En cuánto tiempo tiene que hacer su obra? En 6 días. Mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué? Verso 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregúntele al que está a su lado, si el Señor descansó, dígale, si el Señor descansó, siendo todopoderoso, ¿quiénes somos nosotros para no descansarlo? Y muchos creyentes, escuche esta verdad. Muchos creyentes piensan, ay, es que el Señor dio el 7º día para descansar. Muchos creyentes pueden, ay, es que el Señor mismo dijo, el 7º día descansarás, entonces se va hacia la costa, se va al crucero, se va, yo no sé a dónde. Pero el mandamiento es muy claro. Haga lo que quiera los 6 días, pero el día del Señor es del Señor. ¿Aló? Ay, entonces, ¿para qué es el descanso? El descanso es para lo siguiente. El Señor, sí, el Eterno, cuando envía los mandamientos, ¿Él tenía un cuerpo como el de nosotros, mortal? No. El Señor es espíritu. Y en el cielo hay cuerpos espirituales, como en el que se resucitó el Señor. Y nosotros, cuando seamos transformados a su imagen, a lo que Él es, cuerpo glorioso, este cuerpo será un cuerpo espiritual. ¿Ya? Y a veces puede ser como que difícil entender. Entonces será un cuerpo ya no con la materia que tenemos, sino entre comillas en la materia que ellos son espiritualmente hablando. Un cuerpo que puede, ¿sí?, superar las velocidades de la luz, un cuerpo que podrá traspasar paredes como Él entraba a la casa donde estaban los discípulos, ¿cierto? Después de resucitado. Un cuerpo que aunque pasa paredes, desaparece, aparece, puede comer pescado. No comía. Comió pescado. Comió lo que le daban. ¿Qué tipo de cuerpo? No sé, no me pregunte. Vaya y suba al monte y pregúntele si quiere esa parte. Pero así funciona. Y nosotros vamos a ir a ese estado en que Él está. Pero ¿qué está esperando el Señor? Que nosotros el día de descanso descansemos en Él. ¿Por qué el Señor, siendo todopoderoso, descansó? Sencillo. Muchos preguntan, pero Él, siendo todopoderoso, ¿por qué descansó? Porque el
espíritu, después de bastante trajinar los 6 días, tu espíritu necesita un descanso, un reposo, una quietud, donde solo sea que meditación. ¿Por qué se nos dio meditación en estos días? Meditación divina, porque tenemos que aprender a meditar. La meditación no es para aquellos del mundo, la meditación es para los hijos del Señor. Pero como hubo una cantidad de pastores en aquel tiempo que todos le llamaron, no, eso es del diablo, eso es pecado, también cogieron la meditación y se la entregaron ¿a quién? Quienes deben meditar somos usted y yo. Entrar en lo profundo. Yeshua subió al monte de los olivos, ¿a qué? Y no confunda oración con meditación. No confunda ayuno con meditación. No confunda vigilia con meditación. Yo les he enseñado que es una vigilia. Les he enseñado que es un ayuno. Porque la cantidad de iglesias en el mundo, el 90 y tanto %, tienen diferente, ¿sí? Doctrinalmente, que es un ayuno y lo usan mal. Que es una vigilia y lo usan mal. Y ya aprendimos nosotros que es un ayuno. ¿Para qué son los ayunos? ¿Qué es una vigilia? ¿Para qué es una vigilia? ¿Qué es oración? ¿Qué es meditación? ¿Están entendiendo? Y el Señor no te llama siempre a orar. El Señor te llama más a meditar. Y ya aprendimos qué es esa meditación divina. Ya lo aprendimos. Eso quedó en internet, ¿cierto? Ahora, está hablando del mandamiento de ¿qué? Santificar el día séptimo, apartarlo para Él. Pero si terminamos con la última cita, Isaías 58, que la hemos hablado tanto, Isaías capítulo 58, en el verso 13 nos dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad. ¿De quién está diciendo? Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Usted y yo, sí, nos podemos perder la bendición, esta bendición, solo por apartarnos el día del Señor. Pero Él garantiza que si usted está en su día y lo llama delicia, se deleita en Él y cumple lo que el Señor está diciendo, a usted lo hará exitoso. Pero muchos dicen, es que me toca trabajar. Hable con su jefe, propóngale: jefe, yo le pago toda la semana el día sábado. ¿Listo? O le pago unas horas antes para salir, pero el hecho es que empecemos a tratar de buscar estar el día del Señor. Aunque el día del Señor empieza a las 6 de la tarde viernes, pero estamos tratando de acercarnos lo mejor que podamos al día del Señor, sábado, Shabbat, ¿ok? Entonces, si el Señor descansó, siendo todopoderoso, es porque quería un reposo. Ya de toda la creación, de todo el agite espiritual que tuvo, quería reposar. ¿Quién es usted para después de 6 días laborar, problemas familiares, problemas con el amigo, con el vecino, con tantas cosas, tanta noticia que ven en televisión, tantas cosas? El sábado también lo use para seguir agitado, y entonces empieza otra semana agitado. Y es ahí cuando entonces, sin darse cuenta, abrieron la puerta. Es ahí donde abrieron la puerta. ¿Y qué pasa? El enemigo sabe que está débil porque no descansó su espíritu. Y al no descansar su espíritu, viene el golpe. Y es ahí entonces donde, apóstol, yo vengo porque quiero que me ayude. Hoy se
lo digo. Los amo mucho. Pero si usted viene por algo que ya sabía y que yo le había dicho, no espere un abrazo, un beso, quizás una reprensión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo sabías. ¿Listo? Y más si es repetitivo. Si es la primera vez, bueno, listo. Se te había anunciado. Pero si son varias veces repetitivas, busque otro pastor más bien. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a exigir más al pueblo. El Señor va a empezar a exigir más y no alcahueterías. ¿Estamos entendiendo? Entonces, yo los bendigo, yo les enseño la palabra, trato de guiar muchas cosas, trato de, si el Señor me muestra algo de ti, decirte qué va a pasar, en fin, muchas cosas, pero el trabajo que te toca hacer a ti, hazlo. ¿Ya? Es un trabajo que a todos nos corresponde. ¿Y qué acaba de decir el Señor? Que nos quiere en un tiempo ¿de qué? Lo acabamos de ver. De estancia en su presencia. Y hoy yo sé en el nombre de nuestro Señor que hoy vamos a estar en su presencia. ¿Ya? Y vamos a ser libres de cualquier agobio. Porque hoy el Señor nos está diciendo, yo te quiero, esposa mía, hacer descansar de tu agobio.